Y ahora, para finalizar, estaba esperando mucho esto. Para finalizar, vamos a ver un video sobre fútbol. Este es el canal de Máximo Corsetti, el gran fracaso de Javier Aguirre con la selección, la derrota mundial versus Estados Unidos 2002. ¡Oh! Y no entiendo cómo a este tipo le siguen dando como director técnico y tanto que ha fracasado. Pero pues bueno, así es el circo del fútbol mexicano con nuestra decepción mexicana. Y pues a verlo. Señores, vamos a decirlo así de claro. Javier Aguirre es un técnico fracasado y uno muy malo. Que digo malo, es pésimo. Una basura Malísimo. como entrenador. ¿Por qué? Porque estuvo en 2 mundiales y no pasó absolutamente nada con la selección Pues sí, mexicana. malísimo el Curiosamente, tipo. 2 eliminaciones en octavos de final y ambas dolorosas. Donde México hizo el ridículo, la selección fue realmente espantosa y se murió de absolutamente nada. Así como su juego, así de malo. En 2002, la primera contra Estados Unidos, siendo la peor derrota Ay, en la sí, historia de esa que México en las Copas del nos sigue Mundo, doliendo por lo hasta que el día de hoy. significa enfrentar a los gringos y haber perdido en octavos de final. Así es el Vasco, cagón. Y ahí estaba Paquito Gabriel de Anda, el Maldini mexicano, fue suplente en ese mundial. Y claro, en 2010 contra Argentina, un partido en el cual México no compitió, simplemente le dio las nalgas y adiós, segunda Pues sí, oportunidad. de hecho ahí en la entrevista, en la entrevista que le hicieron antes del partido, tenía la gorra toda agachada y todo. Se le veía claramente la cara y muchos pensábamos, o una de dos, o está bien pedo, o sea, bien borracho, o el tipo anda totalmente agüitado porque ya sabe que va a perder. Desperdiciada con el Vasco Aguirre. Y ahora una tercera chance 24 años después. ¿Qué putas ha hecho este señor para merecerlo? Absolutamente nada. Pero mucha gente piensa, sobre todo los porristas del periodismo en México, que el Vasco es el mejor técnico en la historia del fútbol No, mexicano. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Salvar del descenso a los Asuna, al Mallorca y ya, nada más. No ha ganado nada más que unas copas orto con México en las cuales ha bailado, pero eso y ya. Yo pues creo que los sí. directivos piensan que la Vasca los hará campeones del mundo. Oigan esa estupidez, pero si no, yo no me explico cómo lo contratan por tercera vez. Si Y es que el problema es que es que ese tipo, pues, o sea, se deja, ¿cómo se dice? Se deja manipular por lo que es Televisa. Por eso no, por eso el tipo no pudo hacer más, no pudo ser más de lo que era, porque Javier Aguirre cuando estuvo en Europa, como dice Máximo Concetti, evitó el descenso de dos equipos, pero también estuvo con el Atlético de Madrid y de hecho quedó subcampeón en la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Era básicamente cuando Javier Aguirre estaba en su prime. Pero el Javier Aguirre lo que debió haber hecho ya después de que se salió del Atlético de Madrid, lo que debió haber hecho pues es haber dejado básicamente la carrera de director técnico. Eso es lo que debió haber hecho. O sea, si ya lograste algo como quedar en segundo lugar en la Copa del Rey, vencido pues por el Barcelona. Entonces pues ya, o sea, llegaste a tu punto máximo, llegaste hasta donde tenías que llegar y ya retírate. Retírate como si con la frente en alto. Pero pues el tipo regresó a la selección mexicana a dirigirla por segunda vez y ya de ahí toda su carrera se fue para abajo. Todo pues está abajo, de mal en peor. Y pues eso es lo que no me gusta de este director técnico, o sea, se deja mucho lo que le dice su patrón Escárraga, él dice, "Sí, sí, patroncito, sí, sí, patroncito." Por eso no me gusta este tipo. Y cuando lo dijeron, no, que por tercera vez director técnico, básicamente lo van a usar como un chivo expiatorio. México va a llegar al mundial, no va a avanzar ni siquiera de la fase de grupos y le van a echar la culpa, no, que Javier Aguirre. Que Javier Aguirre le van a querer usar de chivo expiatorio. Cuando en realidad sabemos pues que básicamente toda la selección mexicana está mal. Desde sus directivos, la organización, sus futbolistas, todo está mal.
y antes no tuvo resultados. Por eso les digo que el ser humano es el animal más pendejo que existe, sobre todo los directivos mexicanos. ¿Cómo Pues es posible sí. que hayan tropezado con la misma piedra 2 veces? Pero 3 No, veces, 3 veces. de verdad, ya no tiene nombre, ¿eh? Eso es la pendejez absoluta, estupidez infinita. Y a pesar de esto que les digo, aún así comentan que es el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. ¿Cómo estarán los otros? Como el Jimmy Lozano. Te pregunto, ¿Javier Aguirre es el técnico ideal para conducir a la selección mexicana? Es aceptar nuestra mediocridad. Es el mejor Javier técnico Aguirre, mexicano en la historia. Sí, El mejor técnico maravilloso. mexicano en la historia. Con el Osasuna, muy bien. ¿Y la selección mexicana en qué nivel está? Un argumento futbolístico no me has dado de por qué la selección mexicana no puede avanzar como líder del... Como ya les dije, está muy ¿Qué? sobrevalorado Que solamente por- no mames. Así es como piensan los pinches lambebotas de Televisa. O sea, si el año pasado, en el 2025, México jugó un partido amistoso, ojo, contra un equipo español de tercera división. ¿Y saben qué pasó? México ganó 2-1 porque el equipo contrario metió autogol. Por eso ganó México, por un autogol de los rivales. Si no, no gana. Y estamos hablando de un equipo de tercera división. Y ahorita, de hecho, si lo buscas el partido, lo intenté buscar en Google y ya no aparece nada, ninguna información de ese partido amistoso que hubo. Como que quisieron, no sé qué hicieron, pero quisieron tapar todo lo que pasó. por haber dirigido en Europa. Solo por eso y por salvar equipos del descenso en España. Ya se dice que es el mejor y el indicado para guiar a México al éxito en este Mundial 2026. Imagínense, de verdad, cómo estarán los Javier otros Aguirre ya técnicos si no. el Vasco es Como el director mejor de técnico todos, no la da. solamente por ser experto en salvar del descenso. Y ya, pero ¿qué tal en el fútbol? En el juego, ese lo hacen como el culo. Sus equipos solo mandan pelotazos y a ver a quién le cae y a defenderse con todo y a pegar patadas. ¿Te gusta Javier Aguirre dirigiendo esta selección? Para mí no es el ideal, pero Javier Aguirre es un técnico que sabe mucho, tiene mucha experiencia. No, Dirigió en ya no. 2002. Javier Aguirre ya Bien no malo la en da Estados como Unidos. director técnico. Estados Una de Unidos, las en peores, octavos de final. de las más dolorosas, ¿no? Muy Y interesante. ahora vuelve a petición de los que manejan el fútbol, regresa. Y Aguirre pues, es un viejo lobo de mar. En España dirigió siempre equipos que peleaban el descenso. Pero tiene mérito, ¿no? Mérito es ser campeón de Europa. No pelear el Bueno, descenso. pero pues nuestra historia futbolística de un entrenador ha trascendido. Sí, ha trascendido, ¿no? Pero se te hace el mejor entrenador de la historia. El único, Y eso lo hace el mejor de la historia. tiene más experiencia. Y antes de pasar con Pues todos no, sus yo no fracasos, estoy- yo claro, no estoy tan de enfocándonos en ese de 2002 contra Estados Unidos, la peor derrota de la selección Ay, mexicana. no, esa Hay algo derrota, curioso, ¿cómo- y es cómo que nos según dolió a los Enrique mexicanos? Garay, un periodista mexicano muy relevante, el Vasco Aguirre no terminó ni la preparatoria. Y nos podemos dar cuenta cuando habla. Sí, cae muy bien. Y luego, ¿está preparado Pues para dirigir a la selección? No lo creo. Yo un día me puse Pues el término de no terminar la preparatoria, ese no creo que sea el gran punto, porque puedes no terminar la preparatoria, pero puedes dedicarte pues a la carrera futbolística. Y pues eso pues te da experiencia como jugador, te da experiencia en el futuro como director técnico. Pero el problema es que Javier Aguirre como director técnico nomás no la da. O sea, ya el tipo ya dio lo que tenía que dar, ya es para que se hubiera retirado, es para que estuviera ahí en su casa, ahí a gusto, tirado en el sillón, viendo los partidos por la televisión. Pero pues dirigiendo a la selección mexicana, o sea, el tipo, como digo, desde que se salió del Atlético de Madrid, desde que se fue del Atlético de Madrid, toda su carrera se ha ido para abajo, se ha caído pedazos. O sea, el tipo ya llegó hasta donde dio lo que tenía que dar y debió haberse retirado con dignidad, pero no, y se va a dirigir por segunda vez a la selección mexicana. Y para acabarla de chingar, ahora por tercera vez. O sea, no, este tipo no supo retirarse cuando debió haberlo hecho. googlear a Javier Aguirre. Dije, Javier Aguirre. Javier, este cabrón, ¿qué estudió? ¿De dónde viene? Un reporte de Infobae dice que solo estudió educación básica. Y dije, ay, güey. O sea, Aguirre no pisó una prepa. Ay, a ver, Alex, ¿en qué chamba del mundo sin estudiar eres bueno? ¿Tú conoces una? Digo, además de futbolista en México. Porque en México los que Eso juegan como- fútbol dejan la escuela. Es casi una obligación.
¿Te cae que puedes ser entrenador nacional sin pisar una prepa? Ya lo digas tú. Ahí creo, como les dije anteriormente, creo que ese punto está mal, o sea, porque pudo haber dejado la preparatoria, pero dedicarse a la carrera futbolística. Pero, y eso pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero pues aún así, pues eso no le quita que sea mal director técnico. Universidad, güey, las universidades, yo creo que las ven en foto. No pisan una prepa, Alex. Dime una chamba en el mundo que sin estudiar aprendas. O sea, ¿te sorprendió cuando volvieron a nombrar a Javier Aguirre? El otro día dicen, cuando lo nombraron, empezaron los medios. Es que el gremio futbolero es chido, man. Empiezan, no, es que es una leyenda. No mames. ¿Qué ha ganado Aguirre? Aguirre ganó con el Pachuca aquel torneo, que fue en los 90s, ¿eh? Ganó con el Pachuca, ganó una copa cuando dirigió en Arabia. Una copa. Y es leyenda. No mames. Leyenda. Eso creo que Aguirre es ni a el leyenda llega. único ha destacado en el fútbol europeo. Alex, la vida que se ha atrevido. Alex, la vida es de ganar o no ganar. Sí, totalmente. ¿Qué ha ganado? No, a ver. Los 2 torneos que yo te di. Entonces no ha ganado. Entonces empezamos a aplaudir que perdió bonito. No, pero ¿qué es lo que nos encanta aplaudir? A los equipos que ha ido o donde se ha destacado su trabajo es por salvar equipos en problemas de descenso. Entonces, no que ha ganado. Entonces, perdió una copa así se reciente. destaca en la vida. No, yo te estoy diciendo. ¡No mamen! No hay que ganar en la vida, Alex. Pues sí. Sí, totalmente. Aguirre es muy inteligente. Aguirre Pues sí, hay que no ha ganado irse a ganar. Nada ha ganado. Digo, lo del Pachuca y la Copa es en Arabia es todo lo que ha ganado. Pero a ver, dime. Pero tiene buen verbo. Pero dime qué técnico. Bueno. Hablas de técnicos. ¿Qué técnico mexicano se ha atrevido a ir a Europa? Pero a ver, Alex. Bueno. Por eso. Entonces pero yo una me cosa voy es atreverse a ir a Europa. Suecia, me atreví. Y otra cosa solo es se trata ganar la liga, algo. güey. Consigue el logro. Consíguelo. Ya, pero no le das mérito Pues que sí. haya hecho buen trabajo salvando equipos en el descenso en España. Pero que haya llegado a una Copa del Rey, una final. ¿llegó? ¿A qué llegó? La final de la Copa. ¿Y la ganó? No la ganó. No la Sus ganó, 2 le ganó al mundiales sin Barcelona. quinto partido. Y es en el que se escondía la cara con la gorra que es. Sí, pues como lo digo, lo vuelvo a seguir diciendo. O sea, cuando quedó subcampeón en la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, ya después de que se terminó su contrato con el Atlético de Madrid, Javier Aguirre se debió haber retirado. No debió haber vuelto a dirigir a la selección mexicana por segunda vez. Porque a partir de ahí su carrera se fue a la mierda. Así de simple. Una de las escenas más patéticas en la historia del deporte mexicano. Sí, Eso sí es ganar. No, fue y salvó el descenso. Ay, Vamos a repasar un poco su trayectoria y su palmarés de fracasos. Empezó su carrera con el Atlante, duró poco. Luego se fue al Pachuca, donde estuvo 3 años, del 98 al 2001, ganando un solo título de liga, que fue en el año 99. Después de ahí llegó la primera etapa de la Vasca con la selección mexicana, que empezó en 2001 y acabó en 2002. Y nos vamos a enfocar en ese fracaso, la derrota contra Estados Unidos. Luego en el Osasuna de 2002 a 2006, donde Luis... Es que no eso también tiene cierto punto de cosas. O sea, ¿por qué ponen un tipo que, o sea, eras futbolista hasta el 99? Apenas ponle que en el 2000 empezó su carrera como director técnico. Y ya para el 2001 lo pueden dirigir a selección mexicana. O sea, no mamen. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O una de dos. O este tipo Javier Aguirre debió haber pagado dinero para ser director técnico de la selección mexicana. O le debió haber dado unas chupadotas a los directivos de Televisa para llegar a ser director técnico de la selección mexicana. O sea, porque otras explicaciones no le encuentro. O sea, ponen un tipo que casi no tiene experiencia a dirigir la selección mexicana. No, hombre, con toda la razón, México perdió contra Estados Unidos en Corea-Japón 2002. Lo hizo bien, nada más. Su última temporada fue muy buena. Acabaron en 4º lugar de la liga. Por eso fue al Atlético de Madrid. Y ahí fracasó. Le quedó grande el trabajo. Lo terminaron despidiendo a principios de 2009. Luego de 3 años. Y por malos resultados. Y otra vez con la selección mexicana de 2009. Sí, ese fue el problema. O sea, entró al Atlético de Madrid. Llegó a la semifinal contra el Barcelona. Y ya después de eso, pues al siguiente año, pues o sea, el equipo pues se fue para abajo, no podía aspirar a estar entre los 4 mejores de España. Y entonces pues ahí, pues cuando se fue al Atlético de Madrid, ahí cuando lo sacaron del Atlético de Madrid, ahí debió haber terminado su carrera.
ahí en ese año, ahí en ese momento debió haber terminado su carrera. A 2010 ya contaremos en otra parte cómo fue ese fracaso y la patética escena de la gorra tapándole la cara antes de enfrentar a Argentina y de quedar eliminados de nuevo en octavos de final con el Zaragoza de 2010 a 2011 y de hecho tiempo después por esa etapa en el Zaragoza y gracias al partido contra el Levante en el cual se salvaron del descenso lo estarían acusando de haber sido partícipe en un amaño de partido. Después lo absolverían. En 2015 lo declararon como inocente, pero eso le costaría en el futuro el puesto como seleccionador de Japón, pero ya llegaremos a eso. Desde finales de 2012 de la que se salvaron 2014, los japoneses, fue al español y lo salvó del descenso, y ahora sí con la selección japonesa, con la cual llegó hasta cuartos de final de la Copa Asia, perdiendo contra Emiratos Árabes, cuando el objetivo era... No seas mamón, perdiste contra Emiratos Árabes. O sea, esos equipos lo que no son tan fuertes, o sea, lo que son Emiratos Árabes, Irán, Israel. O sea, esos equipos asiáticos no son tan fuertes. No es como los son Corea del Sur. Ser campeón, pero gracias al escándalo de amaño de partidos lo terminarían despidiendo. Luego llegó a Emiratos Árabes Unidos con el Al Wahda, con el que ganó la Copa de la Liga y no nos olvidemos, 2 Copas Presidente, los grandes títulos de Aguirre. Luego con la selección egipcia de 2018 a 2019, poco tiempo, gracias a que quedaron eliminados en octavos de final en la Copa África, y eso que eran anfitriones, estaban en casa, perdieron contra Sudáfrica y fue marcado como un gran fracaso. No mames, o sea, pasó a la fase de grupos y ya después quedó eliminado, o sea, no mames, pinche Javier Aguirre, hijo de su madre. Ya que querían ser campeones, pero ¿cómo? Con el Vasco, con el Leganés de 2019 a 2020, donde no pudo lograr la permanencia, por primera vez descendió a un equipo. Con el Monterrey, un gran proyecto y grandes jugadores, solo estuvo desde 2021 hasta 2022 y lo echaron por malos resultados. Fue un fracaso total, ganó la Conca Champions y ¿eso qué? Su equipo fue una verdadera basura. Sí, pues o sea, su equipo no me acuerdo si no llegó a la liguilla o si lo eliminaron empezando la liguilla. Ya que no lograron ganar la liga, que era realmente el objetivo. A ver, ¿dónde quedó? A ver, Monterrey. Liga MX, a ver en qué resultado quedó. Séptimo lugar. Sí, efectivamente. Empezó la liguilla y lo eliminaron. Porque en la liguilla son 8 equipos. Bueno, primero juegas con puntos. Y después pasas lo que es a la liguilla, que son 8 equipos. Y ya entre esos 8 equipos, pues un partido de ida y vuelta. Hasta que llegue al final 2 equipos. Eso quiere decir que en sus primeros 2 en la liguilla básicamente quedó eliminado. Porque aquí dice que terminó en séptimo lugar con 26 puntos. No mames. No, con razón lo sacaron del Monterrey. Tigres, como ya son los que dijimos, América, Pumas, Cruz Azul y Chivas, pues si no son campeones es un fracaso. Y dependiendo la forma como quedas eliminado, o como pierdes la final, o como pierdes la semifinal, pues es un fracaso tremendo. Pero si no, es una desilusión. Y lo de Monterrey creo que sí es un fracaso. Y luego desde 2022 hasta 2024 con el Mallorca, llegando a la final de la Copa del Rey. Y ese ha sido el gran éxito de Aguirre, llegar a una final de Copa del Rey. Fue con el Mallorca, yo pensaba que era con el Atlético de Madrid. Y decidió no renovar con los de la isla. Como ustedes pueden ver, estuvo en muchos equipos, muchos fracasos y títulos que se cuentan con los dedos. Y partidos amañados. No sé que no se le olvide. Sospecha de partidos amañados.
una mano y en 2024 regresó por tercera vez a la selección mexicana, a pesar de que él había dicho que no volvería. Aún así aceptó el trabajo y va a fracasar con México otra vez en una Copa del Mundo. Pero ahora Pues toca sí. hablar de ese mundial y la decepción más grande, y es que México lo hizo muy mal en las eliminatorias 2001 rumbo a Corea y Japón 2002. Tenían, antes de que Aguirre agarrara el equipo, 3 partidos perdidos, una victoria y un empate, muy cerca de quedar eliminados. Pero llegó la Vasca Aguirre como bomberazo. Llega cuando las papas están más calientes, cuando la salchicha Hernán se está quemando. Es el famoso bomberazo del 2001 cuando del pie de Cuauhtémoc Blanco logran milagrosamente meterse al Mundial del 2002. La Vasca llegó en julio de 2001 y se estrenó con victoria por la mínima contra Estados Unidos. Luego le ganaron en septiembre a Jamaica y a Trinidad y Tobago, grandes rivales por supuesto. no manches, y pinches finalmente equipos un medio- empate contra pinches Costa Rica y otra de nivel victoria contra futbolístico Honduras muy bajo. clasificaron a la selección mexicana con 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. La Vasca le tiene que agradecer a Cuauhtémoc Blanco. Pues Gracias sí. al Temo clasificaron, que Básicamente fue el que salvó, nacional, y así llegaban salvó, a Corea y el que Japón salvó a la 2002 selección. como segundo lugar clasificado, solo por detrás de Costa Rica. Antes de jugar esa Copa del Mundo, estuvieron en la Copa América 2001, la cual llegaron hasta la final y la perdieron contra Colombia 1-0. Y también jugaron sí, la Copa cierto. Orto 2002, quedando eliminados en cuartos de final a manos de Corea del Sur. Y de hecho, Paquito Gabriel de Anda Sí. fue titular en toda esa Copa Orto. Y esa derrota podría ser un fracaso más, solo que ya Pues nadie sí. se acuerda. La verdad que México tenía buen plantel para ese mundial. Digo yo, ¿verdad? Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Ramoncito Morales, Jared Borghetti era muy buen cazagoles. Ese tipo era muy buen cazagoles, Jared Borghetti. Rafita Márquez, Jesús Arellano y Gerardo Torrado. Ustedes cuéntenme cuántos de estos los conocían. Y por supuesto, Juan Francisco Palencia. Aquí fue donde primera vez llamó a un naturalizado para llevarlo a la Copa del Mundo, al argentino Gaby Caballero, que era muy bueno, sí, de hecho, me jugador acuerdo. del Pachuca. Pero uno de los grandes pecados de Javier Aguirre, porque fueron varios, fue no llevar a Pavel Pardo ni al Tato Sí, Noriega en cierto. el medio campo, y vaya que los necesitó, ya que Sí, es cierto eso. contra Estados Unidos requería creatividad y no había nadie. No los llevó al mundial y sí llevó a Alberto García Aspe, que tenía 35 años, solo para hacerle Sí, es cierto. Llevó a Aspe y Aspe ya estaba con una pierna fuera de... Con una pierna en el retiro, básicamente. un homenaje, algo muy parecido a lo que es hoy. No llama a los que juegan bien y sí hace malas listas y convoca a veteranos que ya no sirven, ¿verdad, Ochoa? Pero aún así, los mexicanos estaban emocionados e ilusionados cierto. con lo que podía ser esta selección mexicana. Y la verdad es que el inicio de la Copa del Mundo fue muy bueno y por eso esa ilusión creció, porque tuvieron 2 victorias en un grupo complicado, con Croacia, Ecuador e sí, Italia. El primer partido se lo ganaron a la selección que logró el tercer lugar en el 98. Croacia, victoria inicial con gol de penal del jorobado Cuauhtémoc Blanco. 2-1 en el segundo encuentro contra Ecuador, un triunfo que acercó al equipo a la siguiente fase con goles de Jared Borghetti y Gerardo Torrado. Y en el último partido solo faltaba afianzar el liderato contra del Italia. grupo con una victoria contra Italia. Y así Pero, estaba pues, haciendo al durante fin- todo el partido, sí, pero ya al que final, les pues, estuvieron quedaron en ganando empate. 1-0 hasta el minuto 85. Al 34, Jared Borghetti anotaba el primero para México. Bájatelas. Golazo, por cierto. ¡Qué golazo! Cómo me encantaban los goles de cabeza de Jared Borghetti. Se extraña ese tipo de jugadores ya. ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo Golazo. del conjunto mexicano! ¡La pelota de Imposible para el arquero. Mate que hace espléndido al segundo palo. Jared Borghetti, camiseta número 9. A los 33:58. Gana México 1-0. De los mejores goles del mundial. Cómo elaboraron la jugada. La tenía Arellano, buscó encarar, no pudo, se la dio al otro lado, Torrado le dio vuelta, entró Morales, se bota muy bien Blanco, se bota muy bien y se mueve al espacio Borghetti, ¿no? Y en los últimos minutos empataba Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Minuto 39. En una pelota que parecía no llevar nada. Surge como fantasma del área. En un saque de Qué banda. jugadorazo ese también, el Defensa se italiano. para, arranca Del Piero, desvía.
de la concentración de la serie 2 contra 1. Márquez está volteado. Cuando sacan ahí está más joven Del Piero. Me parece que ver a los italianos celebrar así parece que ganan la Copa del Mundo, ¿no? Un resultado injusto, nunca lo buscaron, nunca lo trabajaron. Aunque México no hiciera pleno de triunfos, acabó como primero de grupo, líder del sector, y le tocaba 7 contra puntos, un 2 victorias y un solo empate, y con muy buenas sensaciones, recibiendo 2 goles y anotando 4. El Vasco de hecho tiene un recuerdo sobre este partido contra Italia, en el que los propios italianos les pedían que ya están clasificados, que por favor jugaran con menos intensidad. Y el último partido con Italia, la verdad es que íbamos ganando, sí, estábamos jugando bastante bien al fútbol. Y yo recuerdo una anécdota curiosa, nos empata Del Piero en el 80, no me acuerdo. Una anécdota curiosa porque rumbo en el túnel de vestidores rumbo al campo, en el último partido contra los italianos, pues yo salí al final, siempre salgo hasta el último, y vi que iban hablando Trapattoni con Totti. Iban ellos detrás de los dos equipos que iban a iniciar y iban como riéndose en medio de la estación, señalando a los mexicanos, como riéndose del uniforme, de las formas, de las figuras, de los zapatos, así como, bueno, menospreciando un poco, era mi interpretación. Y bueno, me dio bastante coraje, la verdad, porque dije, bueno, nosotros íbamos 6 puntos, no me acuerdo cuántos llevaban ellos, pero estábamos jugando bien. Y ya en ese partido los teníamos 1-0, nos empatan, y yo recuerdo que Trapattoni con ese empate ya calificaba y me decía a mí, yo ni caso le hacía, ya, mister, ya, ahí muere, no sé qué, como que no corramos. Y le gritaba, incluso, yo me acuerdo a Carmona, me llamó la atención que sabía su nombre, me decía, Carmona, ya no corran. Entonces, lo humillante que pudo haber sido para ellos, que primero serían nosotros y luego nos pedían que ya no corriéramos, que el empate nos valía a los dos. El siguiente partido lamentablemente fue con los americanos. Toda la gente nos daba ya por seguros vencedores. Sí, todos ya pensamos que México iba a ganar, y esa derrota fue una equivocación y una total. toma de decisiones muy precipitada. Nos hacen un gol muy pronto, una jugada muy, muy rara, y nos hacen el gol. Después hubiera habido VAR, hubiera sido otra cosita porque hay una mano terrorífica en el área. Pero bueno, ya ni llorar es bueno. Nosotros intentamos atacar, teníamos línea de 5, yo modifiqué la línea de 5, metí otro delantero, no funcionó aquello y desafortunadamente, bueno, ya al final expulsan a Rafa Márquez, nos hacen el 2-0 y nos tuvimos que ir a casa. La verdad es que fue una derrota muy dolorosa. Al final de cuentas quedamos en el... Sí, pues es que esa alineación que metió fue lo que le clavó la tumba al partido. O sea, lo que debió haber hecho este tipo es en el lugar de cambiar la alineación, hubiera probado con otra estrategia, con otro estilo de juego. No meter más delanteros, porque entre más delanteros metes, menos actividad en la defensiva y menos actividad en el medio campo. Y eso le da más oportunidad hasta al equipo contrario que te note gol. Porque un contragolpe y te mata. Pero pues ya vemos pues quién estaba dirigiendo la selección, pues. El lugar número 11 de los 32 participantes. Habíamos mejorado lo hecho el mundial anterior por Manolo Lapuente, que había sido 13, y por Mejía Barón 4 años antes, que había sido 13 también en el mundial de 94. Creo yo que fue un mundial muy digno. Evidentemente queda en la retina la derrota con los Estados Unidos, pero yo quedé muy contento con la actuación del equipo dentro y fuera del terreno. Fueron primeros de grupo, la verdad, haciendo buen fútbol. No, hombre, gracias a ese buen yo tras esa derrota hubiera segundo de grupo como Estados Unidos, que como llevaba poco con liga profesional en su país y con jugadores que no eran tan conocidos. Por eso México se confió demasiado. Dijeron, ya los conocemos. ¿Quién es Estados Unidos? Eso fue lo que mató a los propios mexicanos. Pues claro, sí, pues Javier el exceso Aguirre de tuvo confianza. demasiados errores con la alineación y también en los cambios, pero más que otra cosa, la confianza desmedida. Curiosamente, para este partido, la Vasca repitió la misma alineación que contra Italia. De hecho, no hizo muchos cambios en sus alineaciones en esa Copa del Mundo, siempre con una línea de 5, 3 mediocampistas y 2 delanteros, el Cuau y Jared Borghetti. Más o menos así fue durante toda la Copa del Mundo, y cambiar la formación sería un gran pecado. Y aunque con Italia hicieron un partidazo, con los mismos jugadores fueron un asco desde el primer minuto.
ya que Estados Sí, Unidos pues. los sorprendió con la alineación. Se notaba que no los tenían estudiados. Javier Aguirre no vio nada de los gringos. ¿Por qué lo digo? Porque desde el minuto 8 los gabachos ya estaban por delante del marcador. Los sorprendieron, casi gol de vestidor. McBride puso el primero, no hubo marca, llegó libre, Ajá, solito. nadie le había Los mexicanos Se supone no que era una tuvieron- alineación de 5 y nadie lo estaba marcando. Como me acuerdo de cuando vi ese partido hace muchos años. O sea, tienes una alineación de 5 defensas. De repente, pues, nadie lo está marcando. Le da oportunidad para tirar el tiro y anotarte gol. Y luego después, ¿qué hace Javier Aguirre? No, pues cambia la alineación de 5 defensas y mete pues a otro delantero. O sea, si estás viendo que ya están cometiendo errores con tu anterior alineación y meter otro delantero para darle más ataque. Y ay, no. Veo un desastre aquí. Ninguna reacción, y ahí prácticamente podemos decir que los gringos fueron amos y señores del encuentro desde los primeros minutos. En el arranque También aparece McBride. Y bueno, el balón quedó a modo para que le dieran fuerte al conejo. Ojalá venga la reacción. El equipo mexicano no tuvo ideas, se vinieron para abajo y estaban Pues jugando sí, se muy vinieron para mal, abajo. horrible, pero inexplicablemente Javier Aguirre no se quiso esperar con el cambio, lo hizo en el minuto 28 y metió No, al ahí canilla fue mexicano de cuando hizo 34 el años, terrible Luis error de la Hernández, en vez de a Palencia, no lo entiendo, y sacó a Ramoncito Morales. Palencia había sido estrella con Cruz Azul en la Libertadores un año antes, metió. Sí, pues o sea, ahí lo que debió haber hecho debió haber seguido con el mismo estilo de juego, la misma alineación, pero ay, ¿cómo podría explicarlo? Debió haber seguido con los mismos, pero debió haber intentado cerrar un poco más el medio campo. Cerrarle un poco más el medio campo para que no te lleguen hasta la portería. Y así, o cerrarle lo que es en 3/4 de cancha. Cerrar en esos pasos, pasando el medio campo en 3/4 de cancha, cerrarle y desde ahí buscar un contragolpe. Buscar un contragolpe o usar las bandas. Es lo que debió haber hecho. Debió haber llamado al capitán, haberle dado, ¿sabe qué? Instrucciones, esto y esto, van a hacerlo así. Para ganarle a Estados Unidos. No para ganarle, sino más bien para conseguir en el empate. Y ya para el segundo tiempo, ahí sí empezar con los cambios. De igual manera, o sea, se puso a meter a Luis, era mejor meter a Palencia. Como dice Máximo Corsetti. A un tercer delantero para que jugara con Borghetti y Cuauhtémoc Blanco. Cambió la línea de 5 que había usado durante todo el mundial a línea de 4. Ahí fue uno de los grandes errores. ¿Por qué? Sí, porque pues, ni siquiera funcionó. No lo habían practicado. No se esperó el medio tiempo para dar indicaciones. Fue Ajá. todo muy al pedo. Por eso esta modificación le salió como el orto. No tuvieron llegadas con los gringos. Esta de Cuauhtémoc fue de las más claras. Y es que crearon muy poco peligro. Y empezaron Pues a sí. cometer faltas. Ya que ya estaban desesperados. Bueno, y el Ajá. segundo tiempo fue más Se desesperaron tanto que de lo mismo. eso provocó un partido la expulsión terrible de de Rafa México, Márquez. en el cual no le salió absolutamente nada. Hizo un cambio a la Vasca, metiendo a Sigfrido Mercado por vidrio al minuto 46. Dejó en la banca inexplicablemente, como les vuelvo a repetir, a Palencia. No entiendo por qué no lo ocupaba, señores. O a Gabriel Caballero, ¿para qué lo naturalizó? Ajá. Necesitaban frescura, algo diferente y creatividad. Pues sí. Pocos jugadores tenían eso y Aguirre no los ocupaba. Mínimo meter a Paco Gabriel de Anda, ¿no? Mínimo. Pero no, la verdad es que el equipo se vino para abajo, muy pocas ocasiones. En cambio los gringos jugaban de manera clara y tranquila a la defensiva y al contragolpe. Sí. Y mataron todas las ilusiones al minuto 65 gracias a Landon Donovan, que le tuvo que agradecer a la pésima marca defensiva mexicana. Otra Sí, vez cierto. defendiendo horrible. Y el gol de cabecita era mucho para México. No se iban a levantar más. Se veía la jugada venir. Desafortunadamente nos están haciendo el segundo. Se veía venir Enrique Bermúdez. El servicio, y eso es lo que quería Estados Unidos, y lo hace muy bien. Gol en 4 partidos, se ha dado el lujo de marcar las salidas de Tornado.
Y ahora hace el segundo. Cuauhtémoc Blanco se enojaba, le sacaban Sí, cierto. tarjeta amarilla, el Conejo Pérez casi la cagaba en esta jugada, Sí, increíblemente, ya sí estaban muy los poco de mexicanos, México, ya. lo vuelvo a repetir, en La misma total 6 desesperación. tiros a gol, de los cuales la mayoría fueron desviados o los detuvo el arquero, no fueron claras, definitivamente nada le salió, el entrenador no existió y los jugadores se fueron Ay, para luego la abajo desde el tarjeta principio roja de del Rafa partido Márquez, y hasta el final, roja directa. mentalmente no estuvo nadie, tanto así que Rafita Márquez se hizo expulsar al minuto 88. Una basura la selección mexicana en ese encuentro. Y Estados Unidos estuvo cerca de marcar el tercero. Otra vez Donovan. Solo hicieron un cambio más. Al 78 García Aspe. Pero ya para qué. Si el Pues partido sí. ya estaba completamente muerto. Y todo por su excesiva confianza desde el principio del partido. No previeron que los gringos también tenían equipo para hacerles algo, ¿no? Todo fue cagada de Aguirre, por supuesto. Y sin duda es su mayor fracaso. Él es el responsable de la derrota mexicana. La peor en su historia. Después de esa derrota en 2000. Pues sí, pues o sea, tienes que estudiar el equipo rival. ¿Qué hace el equipo rival? ¿Cómo juega? ¿Cómo te va a hacer? Y saben que eso es lo curioso, que pasó lo mismo en el mundial de Sudáfrica, en el partido contra Uruguay. Pasó exactamente lo mismo, o sea, el equipo de Uruguay, México perdió 1-0, pero el equipo de Uruguay ya había estudiado a la selección mexicana desde antes. Inclusive se habían filtrado videos de su entrenamiento, donde el equipo uruguayo estaba entrenando para frenar las bandas, porque sabía que la selección mexicana de ese mundial usaba mucho las bandas y te atacaba muy bien por las bandas. Entonces estos tipos dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a practicar para frenarle las bandas a la selección mexicana. ¿Y qué pasó? Le funcionó a los uruguayos, le frenaron muy bien las bandas a México, le frenaron su juego y al final pues ganó Uruguay 1-0. Eso también. Y la selección mexicana, ¿qué pasa? No estudió al equipo uruguayo, no lo estudió cómo atacaban, cómo jugaban, cómo... Nomás se fueron a jugar a la y se va. Y curiosamente en este mundial también pasó exactamente lo mismo. O sea, fueron a jugar a Estados Unidos a la y se va sin estudiar su estilo de juego, sus jugadores, cómo funciona la selección de Estados Unidos. Y esos errores, pues como director técnico, o sea, son gravísimos. Y este güey, pues Javier Aguirre cometió esos dos errores en ese mundial, en el mundial Corea-Japón 2002, en el mundial Sudáfrica 2010. Y lo más probable es que ese error lo vaya a volver a cometer ahora en este próximo mundial. Es lo más probable. Por eso no hay esperanza de que la selección mexicana pase de la fase de grupos. Han pasado 24 años. Ya recorrí la pinche milla. Pero te tardas un chingo que se sale de la cabeza. No se sale de la Esa cabeza. emoción. No se sale de la cabeza. bueno. Espera, te voy a decir por qué no sale. No se Te olvida. voy a decir por qué no se olvida exactamente. Son cicatrices de guerra, cabrón, y ahí quedan. Lo que pasa es que no están supurando, no te lo estás curando todo el día o todos los días. Tienes que ponerle un poquito de Cariñito, claro, cariñito y amor. Y sobre todo, apapacho. no cagar en lo que la cagaste. Pues yo la cagué. A ver, muy puntualmente, para ti, ¿dónde la cagas? La cago en contra cambiar el Estados Unidos? sistema de juego. Es decir, yo pongo línea de 5. Solamente en pongo eso. 3 volantes, Solamente Cuauhtémoc en y eso. Borghetti. Poca La madre, cagan 5, mucho 3, 1, más 1. en no La estudiar a los cago equipos cuando rivales. de una pendejada mueven rápido y me hacen gol. Acá no estaba eso en el pinche... En el esquema. Le habíamos ganado ya 1-0 en el Azteca al mismo equipo americano. Los teníamos medio sometidos. Entonces yo me pongo nervioso. ¡Ta madre, chingada! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ta madre! No sé qué. Y digo, pues un atacante más. Entonces veníamos bien. En Filadelfia le habíamos ganado a Italia 3-1 en Bruselas. Cabrón. O sea, veníamos como un equipo hecho y derecho. No es cierto, no habíamos ganado a Italia. Habíamos llegado a la final de la Copa América contra Colombia, perdimos la final. Le habíamos ganado a Brasil. A Brasil, que fue campeón con el entrenador, con este... Le habíamos ganado en la Copa América, güey. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Chile. Íbamos así. Ustedes, cabrón. Oye, el golazo de Borghetti, ¿te acuerdas? Contra Pero Italia? como siempre, Ese comete golazo. este director técnico el Eso es. mismo Bueno, error. No estudia estamos los ahí equipos y yo digo, rivales. Memo Vázquez, algo hay que hacer. Vamos a tratar al pinche matador Hernández, órale, va. Y cambio a línea de 4. No la había ni entrenado. Estaban 3 volantes ahí torrado con 2 más. A veces era el Beto Aspe, o era Braulio, o era el Gaby Caballero, o el Chivo. Y adelante tenías a Cuauhtémoc. Y Borghetti en su mejor momento. Y hago y cambio a línea de 4. Y hago un ¿A quién sacaste? desmadre. Creo que a Ramón Morales. Y hago un desmadre. Meto al matador.
pero qué mal jugamos, cabrón. ¿De ahí te comieron? No, y Rafa en medio campo le mete un chingadazo, güey. Ahí se equivocó. Roja, y luego nos hacen el 2-0 al final. O sea, peor derrota que esa, yo creo hoy que no he tenido por pendejada mía. No existe. Me vapulearon 6-0 y 6-2 el Pep Guardiola, ese pinche team. Me vapulearon en Nuevo León, no sé, en el técnico, creo que Tuca, 2-6 también. Me vapuleó la Volpe en Pachuca, 6 me metió. Esas son vapuleadas sabrosas. Pero es mérito de ellos y no cagada tuya. Son mejores. Y aquí fue es que no estudias al equipo salió rival. Lo pinche novato, lo pendejo, lo por visceral, eso le pasan por lo eso le todo. pasa Pero eso. bueno, que luego el chingón aquí es que estás reconociendo lo que tú cagabas. Es que lo hice desde el primer día. Sí, porque el Bofe pero no reconoce su cagada Javier Aguirre, que no estudia a los equipos rivales. Fue el mejor de todos. Eso no lo reconoce. Lo más justo ponerlo. Con el tiempo, hacía la crítica grande. Por eso, como director técnico, nunca pudo aspirar a más. Siempre hay algo que no termina, porque con la derrota no termina de gustar. Y tú eres el más. Definitivamente esa derrota es la peor en la historia del fútbol mexicano, no solo en Copas del Mundo, sino en toda su perra y triste historia. Pues así de fácil. Y nos demostró que Javier Aguirre es mal entrenador, que no tiene carácter. Es de las peores derrotas no de México. Es de las peores derrotas de México que ha tenido en su historia, cuando perdió 2-0 contra Estados Unidos y cuando perdió 7-0 contra Chile. En los momentos difíciles. Y lo peor es que no aprendió una mierda de esa derrota. 8 años después tendría una muy similar. Sin duda fue un día triste para la mayoría de los mexicanos. Y el máximo responsable, Javier Aguirre. Y hasta hoy lo siguen recordando. 24 años después, esa derrota contra los gringos continúa siendo pesada. Es de no creerse que después de que perdieran así, lo volvieran a contratar. Y que esté próximo a hacer el ridículo en su tercer mundial. Unos genios los mexicanos, cuando este tipo solo fracasa. ¿Qué de Estados Unidos y todos? ¡Ah, güey! ¡Vamos contra Estados Unidos! 2-0, la indisciplina. Fíjense quién regresa a la selección. El Vasco Aguirre, con ese cambio con el que perdió la cabeza, y Rafa Márquez, que en ese partido perdió se hizo expulsar. Le puso un zapatazo a Kobe Jones y también se fue expulsado. Ahí arranca el famoso 2-0, ¿no? Yo entiendo que lo de Qatar fue un fracaso monumental, ¿no? Porque México nos había acostumbrado a por lo menos avanzar a la siguiente ronda, pero de alguna manera en el horizonte ya veíamos el fracaso, ¿no? Pero yo coincido con Mauricio, para mí esta es la derrota más grande en la historia del fútbol mexicano en una Copa del Mundo, porque enfrente estaba Estados Unidos. En ese momento, hijo de México. No es la Estados Unidos de hoy, pues sí. No es la selección que tiene futbolistas en Europa. En ese momento Estados Unidos no era tan grande futbolísticamente. Que estaba a punto de morir. Y bajo ese contexto México no pudo dar el paso. Y el Vasco Aguirre reconoce públicamente que él se equivocó en los cambios. Rafa Márquez, el capitán de la selección, pierde la cabeza cuando México todavía tenía chances. La verdad, un episodio muy doloroso. Entonces empieza a crecer la expectativa, lo hace muy bien ciertamente México en la fase de grupos, llega ese partido, dice por cierto, antes que se me olvide Javier Aguirre que no se acuerda qué hizo Rafa Márquez, yo creo que no se acuerda hombre, menuda coz le pega por detrás. Sobrevivió, pues sí. Entonces seguro se tendría que acordar, en fin, llega ese partido y lo marca eso, el rival, y el no saber de dónde veníamos, no solamente por este proceso, sino porque Estados Unidos ya le había ganado a México en final de Copa Oro, en partido de Copa América, en cuartos de final. Es decir, Estados Unidos no es que le ganó por primera vez a México en la Copa del Mundo. Ya venía no solamente reduciendo distancias, sino ganándole. Pero la seguían viendo con desprecio por su superior. ¿Cómo vas porque pensaban que en el Mundial no iba a pasar. Sí, pues, o sea, si ya ves a un equipo que está creciendo, que está yendo hacia arriba, que se está empezando a superar poco a poco, entonces ¿tú qué debes de hacer? No debes de subestimarlo, sino al contrario, debes de jugar con lo mejor que puedas, debes de estudiarlo hasta el último momento, estudiar todos sus jugadores, preparar un estilo de juego para jugar contra ellos, aprovechar muy bien tus herramientas, y si ese estilo de juego no te funciona, no perder la cabeza, sino ver, a ver, ¿cómo puedo frenarlos para así yo poder contrarrestar el partido? No decir, ¿sabes qué? Voy a sacar a un defensa para meter un delantero y así anotarle gol. O sea que... Ay no, qué estupidez de ese director técnico. Y ojo, porque este director técnico también lo mismo en el partido contra Uruguay le pasó
En el partido contra Uruguay, que tampoco estudió al rival. El partido pues Argentina, pues ni hablamos. O sea, ahí ya prácticamente se veía su cara de derrotado. Y pues sí, México perdió contra Argentina en Sudáfrica 2010. Y ahora pues en este mundial pues no hay ni esperanzas de México para que pase de la fase de grupos. Pero había pasado en la Copa Oro, había pasado en la Copa América y acabó pasando en el Mundial. Se confiaron, no vieron las señales. Pasaron los años y uno de los culpables, pero de que ganara Estados Unidos, habló al respecto. Donovan. Gran enemigo Jugadorazo, de a pesar de que era México, gringo, jugaba muy bien ese tipo. Yo ya se los dije. Extrema confianza, desmedida y una terrible planeación de Javier Aguirre. Pues 17 de junio del 2002, México ya pensaba en el famoso quinto partido, pero ese día en Jeonju, allá en Corea, sale Estados Unidos, gana 2-0. Pero ¿Puedes recordar tú? Eso fue una experiencia increíble para mí. Y además ganar contra México en una mundial es un sueño para nosotros. Sí, ¿qué le faltó al equipo mexicano ese día? ¿Qué le faltaría? Es difícil reaccionar decir. a los goles de Estados Unidos. No sé, yo era joven, pues no estaba pensando en lo que hizo mal México, pero cuando pienso en el partido, nuestra formación les confundió un poquito. Estamos acostumbrados 4-4-2 siempre. Y ese día, porque tenemos algunos lesionados, jugamos 3-5-2. Y creo que eso confundió a México mucho. Además, nosotros lo quedamos más ese día. Ese día quedamos... Pues, 3-5-2, o sea, 3 defensivos, 5 en la media y 2 en la delantera. O sea, metieron las 5 en la media y de esa manera poder tener más control en media cancha. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. Y con ese control en media cancha, pues o sea, meter a otro delantero, viendo la alineación que tiene Estados Unidos de control en la cancha. Ay, no, que lo que debió haber hecho, o sea, debió haber metido algún medio. Y debió haber pues buscado frenar a Estados Unidos lo que es en 3/4 de cancha. Buscar frenar a Estados Unidos lo que es en 3/4 de cancha. Y pues, y de ahí pues darle un contragolpe a Estados Unidos. Pero pues queremos avanzar y sabemos que contra México aquí en una cancha neutral todo es posible. Pero bueno, señores, este es el peor fracaso de Javier Aguirre. Aunque en la segunda parte, ese también estuvo feo. Ya les explicaré por qué. O si lo vivieron, ya saben la segunda parte. De qué carajos Y estoy cuando hablando. pase el... Y espero que les haya gustado este video, burlarnos un poco de la Vasca y que será Pues el sí. único técnico que fracase en 3 mundiales con la misma selección. Increíble dato, ¿no? Increíble. ¿Ustedes qué piensan, señores? Déjenme su opinión abajo en los comentarios. Y de paso, dejen su like, suscríbanse a este canal, por favor, compartan el video para que le llegue a más gente. Y nada más, soy Máximo Cosetti, gracias por haber estado aquí y quedarse hasta el final, los quiero mucho. Y pronto sale la segunda parte. Gracias totales. Vergonzosa Copa América. México no está para atajar en la selección mexicana. Se acabó el mundial para México. Segunda parte, cuando salga la segunda parte también voy a reaccionar a ella. Y ojo, cuando pase el Mundial de México, espero la tercera parte. Eso también va a estar muy bueno. Cuando pase el Mundial que saque la tercera parte de los fracasos de Javier Aguirre en la selección, parte 3. Vamos a dejarle un comentario. Y juega y se va. Ey, no se escribió bien Javier Aguirre. Ahí está. Ahí está, esperamos parte 2 y
cuando termine el mundial la parte 3. Ay, no lo escribí el 3. Ahí está. Este fue el gran fracaso de Javier Aguirre con la selección, la derrota versus Estados Unidos, Mundial 2002. Del canal Máximo Corsetti Fútbol, vayan a su canal, suscríbanle, denle pulgar arriba y escríbanle un comentario. Y si alguna persona quiere que reaccione a algún video, puede escribírmelo ya sea en los comentarios en mi canal de Kik, o puede escribirme en la repetición que voy a subir a YouTube. Pueden escribirme ahí abajo en la caja de comentarios a qué video quieren que reaccione.